Buenas tardes, Zacari Conogel. Eh, Buenas tardes a todas y todos. Para mí, en realidad, el día de hoy estar acá es una situación muy difícil porque en este momento, precisamente, y desde el día de ayer, el gobierno de Guatemala, que es un estado racista, ha declarado estado de sitio en más de 22 municipios donde nosotros, y yo particularmente, tengo trabajo en defensa del territorio, donde hay comunidades que están defendiendo su territorio en contra de la megaminería. Y entonces eso quiere decir que hay pérdidas de garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente que está y que vive en estos territorios va a estar a expensas de los militares, donde se perpetúan cualquier tipo de violación en los derechos humanos. Este es el país de donde yo vengo. Este es el país en el que me tocó nacer. Un país donde más del 50-60% de la población somos indígenas. Y yo estoy segura que somos mucho más, pero las políticas racistas de los estados lo que están buscando es borrarnos. Eso es lo que quieren. También quiero manifestar mi repudio a todas las políticas migratorias que tiene Canadá con ciudadanos indígenas y con todas las personas que queremos ingresar a este territorio. Jamás había sido tan humillada para hacer un trámite migratorio como el que intenté hacer aquí en Canadá. Al entrar al aeropuerto, fui tratada como basura y me tuvieron retenida durante un tiempo porque les doy desconfianza por mi aspecto y el color de mi piel. Eso realmente es una vergüenza y no quería perder este espacio para decirlo. Voy a tratar de resumir la historia de más de 500 años del pueblo maya de donde vengo. Nosotros, como países, yo soy parte de Centroamérica, que está cerca de México y en medio de Suramérica, pero no somos ni de México ni somos de Suramérica, somos Centroamérica. Y ha habido una amnesia en la educación oficial por borrarnos de la historia, por no contar nuestras historias. Inclusive me ha tocado viajar a Suramérica y cuando digo de qué país soy, la gente no sabe. Es realmente increíble, muy, muy fuerte. Entonces nosotros como pueblos, como países indígenas mayoritariamente, hemos sido despojados en múltiples niveles. Tenemos la colonia, que es una imposición de religión, de mentalidad, donde se cometieron cualquier tipo de brutalidades. Después viene la reforma liberal, después viene la creación del Estado-Nación en el 1821, más o menos en Guatemala. Y después, pero este Estado-Nación se gestó realmente desde los pueblos indígenas, desde el pueblo indígena de Totonicapán, donde yo vengo. En el partido de Totonicapán en el 1820 se hizo una revuelta de indígenas que se amotinaron y se negaban a seguir pagando el tributo que se nos obligaba a pagar en la corona. Venimos de pueblos guerreros que jamás bajaron la frente, que jamás se dejaron subordinar por esas políticas racistas y excluyentes. Venimos también después con la reforma liberal, con toda una implementación de esa estrategia extractivista que nos toca vivir hoy en día. Nuestros territorios se subastaron y se ofrecieron a extranjeros para que viniesen a vivir a nuestros territorios e hicieran lo que quisieran con nuestros territorios indígenas. Porque los primeros habitantes de esos territorios son mis abuelos y mis abuelas. Y aquí también. Los primeros habitantes son los pueblos indígenas y estamos en todo el mundo aunque nos quieran desaparecer. Y no nos vamos a ir porque hemos podido resistir desde hace más de 500 años. Después de esas reformas liberales, viene la guerra
de 36 años. Guatemala es un país sobreviviente, jamás víctima de 36 años de guerra donde se vivieron cualquier tipo de abusos a derechos humanos, violaciones sexuales, masacres. Nosotros no tenemos nada que envidiarle al holocausto judío, porque estrategias de implementación de desaparición forzada, estrategias de segregación se vivieron en Guatemala, siendo una población de 6 millones, en ese entonces estamos hablando de 1970 a 1996. Éramos una población de 6 millones, donde hay 45,000 desaparecidos, 200,000 personas asesinadas y más de 1 millón de personas desplazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos querían desaparecer y nos quieren desaparecer. Esta población, toda la población que sufrió este tipo de violaciones a derechos humanos, eran mayoritariamente indígenas. Y ese era el escenario que se estaba preparando para después de la firma de los acuerdos de paz. Y hablo de los acuerdos de paz que fue en el 96. Siempre me he asumido como una mujer indígena posguerra, aunque nací en el 90, porque esos flagelos de la guerra yo no los viví directamente. Entonces, lo que se estaba haciendo era preparar nuestros territorios para esta nueva era de la colonización, porque para mí la colonia y la guerra jamás se han ido. Entonces, yo no digo neocolonización, yo sigo refiriéndome a la colonia como tal. Entonces, después, a inicios de los 2000, se hace toda una estrategia por firmar los supuestos tratados de libre comercio, que es la continuidad de subastar nuestros territorios. ¿Y para qué? Para el consumo. ¿Para qué quieren nuestros territorios? ¿Para qué quieren nuestros ríos? ¿Para qué quieren nuestras montañas? Las quieren para sacar oro, las quieren para sacar plata, las quieren para sacar níquel, las quieren para producir energía limpia con las hidroeléctricas, para exportar la energía a Europa, a Estados Unidos o a Colombia, incluso porque también hay empresas colombianas que se están llevando nuestra energía, pero para eso es que quieren. El capitalismo y la colonia tienen una relación muy estrecha, desde mi punto de vista, desde lo que yo he podido entender. Entonces nuestra batalla y nuestra lucha es contra el capitalismo y contra la colonia. Es contra todas esas políticas racistas que nos quieren seguir desapareciendo, que nos quieren seguir invisibilizando, que nos quieren seguir homogenizando. Después de esto, yo vengo de un hogar particularmente, somos un hogar indígena, donde mi padre y mi madre pues son activistas y han hecho trabajo desde pueblos indígenas de siempre, y yo debo reconocer que me sentí muy identificada con las compañeras que hablaban de que estaba desconectada. Yo también he sido colonizada y quiero descolonizarme y estoy en eso, a pesar de ser indígena, porque yo me quise alejar de esa realidad indígena de la que vengo. Quise no ser activista, quise no ser lo que soy, porque empecé a ir a la escuela, empecé a domesticarme por medio de la universidad. Pero ¿por qué estoy aquí sentada hoy? Yo estoy sentada aquí hoy porque me hice periodista, activista, porque el 4 de octubre del 2012 el ejército de Guatemala masacró al pueblo indígena de donde yo vengo y dejó a 7 personas asesinadas y a más de 36 personas masacradas porque nos oponíamos al alza a la tarifa de la energía eléctrica, que es un servicio privatizado en mi país. Nos oponíamos a las reformas a la Constitución que el presidente, que además de ser genocida, es un corrupto, estaba promoviendo. Entonces yo no tuve elección. Yo no me hice periodista porque quisiera ser periodista o porque lo soñara. Yo me hice activista y periodista porque tuve que decidir serlo para ser sujeta de mi propia historia y contar lo que nos estaba pasando en esta masacre, porque los medios corporativos y los medios nacionales dieron un tratamiento profundamente racista a esta masacre. Entonces dije yo tengo voz. Los indígenas ya fuimos a la escuela y puedo escribir y podemos escribir lo que nos está pasando en esta masacre.
Y es a raíz de eso, en ese punto de inflexión, que yo decido ser activista. Sí, no es esta la presentación, esta no es la presentación, pero está bien. Sí, es otra. Es en ese punto de inflexión y en ese punto de crisis que yo me encuentro con entender de dónde vengo, con entender qué es lo que nos está pasando. Sí, siguiente. Esto es lo que nos dejó la colonia, esto es lo que nos siguen dejando, esto es lo que ha sido el Estado-Nación guatemalteco. Aquí. Y entonces es en este contexto del 4 de octubre que yo como artista, como arquitecta, como gestora cultural, porque además soy rockera, me gusta mucho el rock, tengo mis contradicciones, por supuesto, vivo en la contradicción, diría Tania, vivo en una contradicción, por supuesto. Que dijimos, hay que parar y buscar construir desde otro lugar. Y es ahí donde el arte y la comunicación son una lucha para buscar la decolonización y para buscar construir y trabajar desde otro lugar. ¿Por qué? Porque el capitalismo, porque la colonia, porque el extractivismo nos despojan de manera violenta. Y es por eso es que el arte se vuelve fundamental, porque el arte para nosotros en el espacio donde lo trabajo, además de ser una denuncia política, además de ser un espacio para visibilizar, es un espacio también para sanar, porque no nos hemos permitido sanar los múltiples duelos coloniales de la guerra que tenemos para poder realmente construir desde otro lugar, porque nos siguen teniendo en esa lógica violenta. Y entonces, si estamos heridas y heridos, si no estamos sanados nosotras y nosotros, ¿qué vamos a poder construir? Ellas son las viudas de la masacre del 4 de octubre. Esto es un hecho de lo que pasó en el 4 de octubre. Esto es lo que nos deja la colonia y el extractivismo. Esto es lo que quieren. Por eso van a implementar un estado de sitio para masacrar y violentar a comunidades indígenas hoy en día en Guatemala. La CGN es una empresa minera que está matando nuestros lagos en Guatemala y en Izabal. Decidimos utilizar el color para la denuncia política. Decidimos salirnos de esa lógica violenta, decidimos usar otras herramientas. El agua no es una mercancía. Desde esta lógica y desde este lugar es como nosotras y nosotros los pueblos indígenas nos vemos. Y justamente eso es lo que quería concluir, es que para decolonizar el pensamiento y la acción, y más que teorizar, porque la teoría desde los pueblos indígenas es fundamental y es importante, y sobre todo es importante combinarla y vincularla a la acción política, a la acción, al tomar las calles, al tomar incidencia y al tomar nuestra voz. Nosotros hemos decidido construir en lugares donde supuestamente no podemos estar. Hemos decidido construir en otros lugares desde otro lugar. Y eso es lo que queremos hacer. Muchas gracias.